interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un miércoles más haciendo este clásico de los miércoles que llamamos La Otra Realidad. Aquí por Radio 99.9 de Santa Fe. Estamos saludando desde el norte de la ciudad a todo el país, a la ciudad y al mundo que a partir de este momento, por los próximos 60 minutos, nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tener dos temas. Vamos a tener nuestra sección Noticias Sueltas, con un informe de noticias de este 2025 de La Otra Realidad Radio. Y el otro tema que vamos a tener como mutilación de ganado en la provincia de Mendoza. Vamos a tener también el informe desde el lugar. Así que eso van a ser los dos temas que vamos a tener en La Otra Realidad de hoy. Le damos las muy buenas noches a el Dani Hamilton aquí en consola, a Claudio Trollville en Radio 99.9 y también le damos a Karina González en la producción del programa. Bueno, eso van a ser los temas y como quiero que entre todo en esta hora diferente, ya, sin perder más tiempo, presentamos a quienes hacen posible La Otra Realidad y venimos con el desarrollo del programa de esta noche. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Hola amigos, pasaba por aquí y os invito a que paséis un fin de semana estupendo en septiembre, el día 27 y 28. Os esperamos en la ciudad de Rosario, Argentina, que vamos a hacer el tercer Congreso Internacional OVNI. Lo organiza Mundo OVNI Digital. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos.
Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, poné me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Hola, hola amigos, pasaba por aquí y os invito a que paséis un fin de semana estupendo, en septiembre, el día 27 y 28. Os esperamos en la ciudad de Rosario, Argentina, que vamos a hacer el tercer Congreso Internacional OVNI. Lo organiza Mundo OVNI Digital. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Ustedes han escuchado en el servicio de prensa que en septiembre vamos a estar en el Congreso Internacional de la ciudad de Rosario, en nuestra provincia de Santa Fe. Así que el saludo para el amigo René Capdevila y la amiga Rosario Fuentes. Ustedes han escuchado el servicio de prensa. Bueno, vamos a estar cubriendo dicho evento en el sur de la provincia de Santa Fe. También les quiero decir que si lo querés escuchar en cualquier parte del mundo los 365 días del año, lo podés hacer a través de nuestro canal de YouTube. Ahí nos buscás como La Otra Realidad Radio Santa Fe. Y si no, también lo podés hacer en iVox, donde nos podés buscar como La Otra Realidad Radio. Ahí, La Otra Realidad Radio, como dice nuestro eslogan, llegando a donde vos estás. Es interesante que podamos llegar a donde vos, a cualquier parte de la ciudad, del país o del mundo. Bien, ahora sí, vamos al primer tema. Noticias sueltas. Este es el informe de noticias sueltas en este 2025 que ha preparado La Otra Realidad Radio de esta manera. Muchas de las noticias que circulan en la web pasan desapercibidas. En La Otra Realidad Radio les damos el espacio para que las conozcas. Ahora presentamos Noticias Sueltas. A solo unos kilómetros al sur de la frontera con el Tíbet, el ejército de la India reporta el hallazgo de enormes huellas en la nieve, que medían unos sorprendentes 81 centímetros de largo por 38 de ancho.
indicaron que las huellas habían sido hechas por el legendario monstruo conocido como el Yeti. El Yeti es una especie de monstruo de los Himalayas que luce como un hombre y como un simio. Es una figura compuesta que los locales han avistado en la nieve, entre las montañas. Las historias del Yeti datan de un Tíbet anterior al budismo, en que los místicos chamánicos de la región Bon hablaban de salvajes que resguardaban un lugar oculto de perfección y poder, llamado Olmo Long Ring, conocido en la tradición budista tibetana como Shambhala. Los yetis tienen la reputación de ser altamente violentos y agresivos hacia los humanos. Y una explicación para esto es que se les considera guardianes de Shambhala, que evitan la entrada de aquellos que no son puros de corazón al más sagrado de los lugares. Las primeras expediciones que salieron de la India camino al Tíbet se detenían en los monasterios que hallaban en ruta al monte Everest y se les advertía de los yetis, que eran guardianes de la entrada a Shambhala. ¿Monstruos resguardando la entrada a la tierra de los dioses? Aunque puede sonar a leyenda local, los teóricos de los antiguos astronautas mencionan que hay inquietante evidencia que podría demostrar que dichos relatos son, de hecho, muy reales. Uttarakhand, la India. A más de 4.800 metros de altitud en los Himalayas y a solo 65 kilómetros de la frontera con el Tíbet se encuentra el lago Rupkund. Aunque se ha vuelto un popular destino turístico, aquellos que visitan este pequeño y pintoresco cuerpo de agua quedan atónitos ante una escalofriante imagen, porque el lago Rupkund alberga los restos de más de 600 cadáveres humanos. Por décadas, los científicos asumieron que estos cuerpos habían sido víctimas de una catástrofe masiva. Pero en 2019, un muestreo de ADN reveló que los cuerpos contenidos en el que ha sido apodado el Lago de los Esqueletos no murieron a la vez, sino en distintos momentos en un período de al menos 1000 años. Algunos de los esqueletos tenían fracturas por comprensión no sanadas en la cabeza. Quizás fueron golpeados por algún martillo enorme en la cabeza y lanzados al lago. Los investigadores quedaron muy confundidos y mientras más información obtenían, más extraño parecía. Recientemente, científicos de la India realizaron análisis genéticos de los huesos en el lago Rupkund y encontraron que muchos provienen del sur de Asia, algunos del este de Asia, es decir, chinos y coreanos, y por supuesto, algunos de occidente de la región mediterránea. Es muy intrigante cómo estas personas terminaron allí. Desconcertante. ¿Qué pudo hacer que personas de todas partes del globo emprendieran la traicionera caminata a este pequeño y remoto lago de montaña, y no solo en una misma época, sino continuamente por cientos de años? El lago Rupkund se halla en la ruta de peregrinación al monte Kailash, una región geográfica central en las religiones hindú y budista tibetana. Estas personas de distintas épocas deben ser peregrinos. Si el Yeti es considerado el guardián de Shambhala y Shambhala está en el Kailash, tiene mucho sentido que los Yetis atrapen a estas personas para herirlas, asesinarlas y arrojarlas en el lago. ¿Podrían los huesos hallados en el lago de los esqueletos pertenecer a peregrinos que buscaban Shambhala y fueron víctimas de los Yetis? Aunque se han reportado numerosos avistamientos de Yetis en el Tíbet, nunca se ha conseguido con éxito prueba física convincente de su existencia. De hecho, a menudo se reporta que estos misteriosos seres desaparecen súbitamente.
En 1951, el mundialmente famoso montañista Eric Shipton avanzaba hacia el monte Everest a 5.800 metros de altitud cuando de repente se topa con gigantescas huellas en la nieve. Decide seguirlas por más de 1,5 kilómetros hasta que desaparecieron en el glaciar. El Yeti bien podría ser una criatura interdimensional capaz de hacerse imperceptible o trasladarse a otra realidad. Quizás no sean seres biológicos físicos, sino una clase interdimensional de entidades que son capaces de aparecer y desaparecer, de manifestarse a voluntad para detener a aquellos que no deben penetrar ciertas áreas. Es posible que tanto los Yetis como el reino de Shambhala, que se dice estos protegen, no sean solo extraterrestres, sino interdimensionales. ¿Y podría esto explicar por qué son tan evasivos? Investigadores actuales, personas como Jacques Villers, John Keel, entre otros, han llegado a la conclusión de que quizá no estamos lidiando con extraterrestres del espacio exterior, sino con ultraterrestres de un espacio paralelo. Exactamente lo que maestros de la mística y la experiencia de las tradiciones proféticas han dicho por miles de años. Si hubiese un portal que lleva a otra dimensión en algún lugar del Tíbet, como proponen los teóricos de los antiguos astronautas, ¿sería ese el lugar por el que extraterrestres o tal vez ultraterrestres entran a nuestro mundo? ¿Y sería también posible que nosotros entremos al suyo? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la clave para acceder a este paraíso cósmico quizá no sea trasladarse a una locación secreta en el Tíbet, sino dominar una antigua técnica de la mente. Condado de la Seda, China, 11 de diciembre de 2015. En la región sureste de la meseta del Tíbet, el reconocido monje budista tibetano, Lama Thubtser, ha pasado 7 días seguidos en estado de meditación continua, inmerso en una práctica que, se dice, data de hace 10.000 años. Intenta lograr acceso al llamado cuerpo del arco iris. Los budistas tibetanos creen que, a través de prácticas de meditación como esta, es posible acceder a realidades alternas, una de las cuales podría realmente albergar el reino de Shambhala. Existen personas dentro de las tradiciones budistas tibetanas que aseveran que Shambhala es un lugar real, pero que puede ser lo que llamaríamos un lugar interdimensional. Así que no podemos llegar a él a través de técnicas materiales comunes, sino que existe en otra dimensión, por así decirlo. ¿Es posible que el concepto del cuerpo del arco iris sea la clave para alcanzar un dominio alienígena que se encuentra en la Tierra? ¿Y existe algún tipo de evidencia de que tal proceso de transformación podría llevarse a cabo? Recientemente, científicos descubrieron que el cuerpo humano, específicamente el cerebro, produce luz natural en forma de biofotones. La persona promedio emite de 14 a 20 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Eso es prácticamente cero. Pero en estado meditativo, ese número es capaz de elevarse hasta 100.000 fotones por centímetro cuadrado por segundo, lo que es extremadamente brillante. Esto nos indica que cuando estamos en un estado elevado de conciencia, nuestros cuerpos emiten una enorme cantidad de luz, y quizás por eso llamamos a algunas personas iluminadas. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. ¿Podrán los ovnis sobre Bonnie Bridge ser en realidad naves extraterrestres? ¿O quizá aviones militares clasificados? Mientras los expertos siguen sin hallar respuesta definitiva, en Alemania, científicos prueban un nuevo sistema de cámaras que podría ayudar a identificar extraños fenómenos aéreos
Y la tecnología se creó porque muchos creen que en el país entero es un gigantesco punto álgido de ovnis. Wurzburgo, Alemania, 2021. En la Universidad de Julius Maximilians de Wurzburgo, una investigación anuncia una nueva y emocionante tecnología conocida como Skycam. Skycam es un sistema de seguimiento visual diseñado específicamente para otear el cielo y científicamente identificar ovnis. El proyecto Skycam escanea el cielo y se vale de inteligencia artificial para ello. Es como un filtro que separa lo que reconocemos, como meteoritos, aviones, aves y cosas por el estilo, y cataloga el resto como WAPs, fenómenos aéreos no identificados. Tenemos mucho que aprender de Skycam. Quizás logremos convencer a los escépticos de que sí hay algo. El gobierno alemán está muy interesado en esta tecnología y ya le ha invertido 2,6 millones de euros, una cifra bastante elevada. Es algo representativo porque demuestra que se toman el tema muy en serio y les interesa investigarlo y determinar así si en realidad hay ovnis sobrevolando su país. Pero, ¿por qué está el gobierno alemán tan ansioso por aprender sobre fenómenos aéreos no identificados? Pues resulta que Alemania tiene un problema ovni. Según la Asociación Alemana para la Investigación de OVNIs, en los últimos 50 años se han registrado más de 140.000 reportes de objetos voladores no identificados, de los cuales casi 7.000 siguen desafiando toda explicación. Pero el quizás más famoso incidente ovni alemán fue un avistamiento en masa que tuvo lugar en 1990. En agosto de 1990, hubo una serie de avistamientos durante todo el mes que fueron bastante interesantes, conocidos como las luces de Greifswald. Se veían esferas luminosas sobre el mar Báltico frente a Greifswald. Aquellas luces flotaban, maniobraban y fueron fotografiadas y grabadas por mucha gente, incluyendo varios científicos. Cientos de personas las vieron. Y lo interesante es que no fue un avistamiento breve. Los objetos permanecían en el lugar por 1 hora o más. Y al irse, cuentan los testigos, se veía un fuerte destello de luz que cubría la mayor parte del cielo. El incidente de las luces de Greifswald sigue desconcertando a los expertos, aunque haya ocurrido hace más de 30 años. Pero hubo un avistamiento ovni más reciente en Alemania que tuvo un impacto aún mayor en la nación. En enero de 2014, todo un aeropuerto en Alemania, el aeropuerto de Bremen, estuvo temporalmente cerrado debido al avistamiento de un ovni. Se cancelaron, desviaron o retrasaron una gran cantidad de vuelos, porque a los responsables del control aéreo, obviamente, les preocupaba que hubiese algo misterioso y desconocido volando en espacio aéreo restringido, representando un riesgo para la seguridad de los vuelos. El de Bremen fue un caso importante porque lo vieron los pasajeros, lo vio el piloto y aparecía en el radar. Estaba justo sobre la pista de aterrizaje. Así que la seguridad aérea se vio afectada. El hecho de que se cerrara temporalmente un importante aeropuerto nacional demuestra que, más allá de lo que se piense que sucede, la situación puede generar problemas muy serios. ¿Representan los ovnis una amenaza para la seguridad de Alemania, como sugieren los recientes acontecimientos? De ser así, ¿ayudará el nuevo sistema Skycam a resolver el misterio? Tal vez. Pero Alemania no es la única nación que ahora intenta saber más sobre ovnis. En junio del 2022, la NASA anunció la creación de un nuevo equipo que investigará los fenómenos anómalos no identificados.
Se trata de una iniciativa única patrocinada por el gobierno cuyo objetivo es investigar científicamente el fenómeno en lugar de analizarlo a través de inteligencia militar. Eso es inédito. Porque la NASA nunca quiso que se le considerara interesada, mucho menos involucrada en el fenómeno ovni. Ahora todo adquiere mucha más legitimidad. No hay duda de que entramos a una nueva etapa en el estudio de los ovnis. El que se estén realizando estudios científicos por todo el mundo sugiere que dentro de no mucho podremos conocer la verdad sobre el fenómeno ovni, y hay quienes creen que ese día no tarda en llegar, porque cada vez más ellos monitorean nuestras instalaciones nucleares. Base de la Fuerza Aérea Malmstrom, Montana, 16 de marzo, 1967. Durante la madrugada, un soldado patrulla a los alrededores de esta base nuclear altamente resguardada cuando, de pronto, divisa una luz roja brillante flotando en el cielo. La base aérea Malmstrom es donde tenemos muchos misiles balísticos intercontinentales de ojiva nuclear. Y aquella luz roja resplandeciente apareció en la entrada principal. La base entera entró en alerta roja mientras se le informaba del objeto al capitán Robert Salas, el cual se encontraba bajo tierra monitoreando la base. Justo entonces, Salas ve cómo los controles de 10 misiles intercontinentales frente a sus ojos se desconectan uno a uno. Tip, 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 los 10 misiles. Nunca dieron con una explicación científica sobre por qué esos misiles se desconectaron, y esto les preocupó. Al parecer, cuando el capitán Salas envió un equipo a investigar el ovni, este se alejó rápidamente y el sistema de lanzamiento de los misiles volvió a funcionar. Debido a la alarmante naturaleza del encuentro, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea clasificó el incidente de Malmstrom como altamente confidencial. Nuestro gobierno se niega incluso a reconocer que el evento sucedió. Eso aunque los documentos publicados a través de la Ley de Libertad de Información muestran que el incidente sí ocurrió. Y es uno de muchos en los que ovnis se han posado sobre centrales de energía nuclear y emplazamientos de misiles nucleares. Si examinamos con detenimiento las bases de datos de varias organizaciones de ovnis, encontraremos ovnis sobrevolando centrales nucleares, silos para misiles nucleares y vehículos de propulsión nuclear como barcos y submarinos de todo tipo. Para muchos, la idea de que las instalaciones nucleares sean puntos álgidos de encuentros con ovnis es alarmante. Pero por otro lado, algunos expertos sugieren que los extraterrestres no pretenden atacar estas bases militares. Por el contrario, proponen que estos seres de otro mundo solo buscan protegernos de nosotros mismos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el término del siglo XX, en la Tierra se han detonado más de 2.000 artefactos nucleares en la atmósfera superior. Es absurdo. Así que no me parece sorprendente que haya seres alienígenas o extraterrestres interesados en nuestra tecnología nuclear preguntándose, ¿esta gente piensa volarse en pedazos? La verdad es que hay diversos puntos de vista sobre estos aspectos tan álgidos. En cualquier momento es posible que aparezcan pruebas definitivas e irrefutables de la naturaleza de lo que está ocurriendo. Tal vez algo que veamos con un telescopio. O algo sepultado en un antiguo archivero gubernamental. Pero creo que estamos cerca del descubrimiento más emocionante que la humanidad haya hecho. La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Ravenna, Ohio, 17 de abril de 1966. Era antes del amanecer en un turno de medianoche que el alguacil Dale Spower y el oficial Wilbur Neff nunca olvidarán. Toda esa mañana,
Su radio policial había estado repleta de charlas de testigos acerca de Akron, Ohio, que afirmaban haber visto un gran disco brillante volar por los cielos. Atención, atención, observamos un objeto. Con solo pocas horas restantes en su día, notaron algo inusual. Un auto abandonado en la ruta 224. Reportan un auto abandonado. Cuando estaban a punto de llegar al auto, Spauer sintió algo. En su reporte, Spauer dice que sintió la necesidad de mirar detrás de él. Spauer le dijo a Neff que mirara sobre su hombro. De pronto fueron bañados por una luz y lo único que podían oír era un zumbido, como un transformador sobrecargado. Ambos oficiales de policía se congelaron bajo esa luz. Spauer recuerda que movió lentamente su pie derecho para saber que podía moverse, y cuando descubrieron que no estaban paralizados, corrieron muy rápido hacia la patrulla. ¿Pueden imaginar a dos oficiales veteranos acostumbrados a lidiar con problemas locales que ahora enfrentan a un ovni? De inmediato, Spauer tomó la radio y reportó lo que vieron. La despachadora les dijo que no se movieran y que esperaran en el auto. Enviarían refuerzos. Spauer y Neff esperaron nerviosamente mientras la luz cubría su auto. Los oficiales comenzaban a sentir pánico y pensaban, ¿deberíamos dispararle o salir de aquí? Estaban totalmente aterrados. Pero tenían órdenes de esperar refuerzos. Bueno, si sobrevivían. Pero entonces, inexplicablemente, el ovni solo despegó. Quedaron asombrados y aliviados, y cuando recobraron la compostura, hicieron lo impensable. De hecho, persiguieron esta cosa. Estos dos oficiales persiguieron a ese ovni yendo a unos 160 kilómetros por hora hacia la frontera de Pensilvania por la ruta US 224. Al salir el sol, el ovni continúa viajando al este, acercándose a la línea estatal de Pensilvania. El patrullero Frank Panzanella de Conway, Pensilvania, estaba sentado en su patrulla bebiendo café cuando vio un gran objeto volar sobre él. Su primer instinto también fue perseguir al ovni. Panzanella llamó por radio para ver si habían captado algo en su radar. Captaron un objeto no identificado en su radar. Los oficiales no son los únicos interesados en esta nave. Aparecieron 4 jets caza en el cielo. La policía recibió confirmación en sus radios de que los jets estaban persiguiendo al ovni. Los oficiales de policía debieron pensar, ¡wow! Esto está ocurriendo. La Fuerza Aérea derribará un ovni frente a nosotros. Pero entonces el ovni se disparó hacia el cielo a una velocidad increíble hasta desaparecer, antes de que los jets entraran en acción. En pocas horas este caso fue conocido por la prensa y a partir de allí la Fuerza Aérea le brindó mucha atención. Todos los oficiales de policía involucrados son contactados por la Unidad de Investigación de OVNIs de la milicia, el Proyecto Libro Azul. Aquí comienza el encubrimiento de la Fuerza Aérea. El jefe del Libro Azul, el mayor Héctor Quintanilla, llegó a la escena. Héctor Quintanilla dirigió el Proyecto Libro Azul desde 1963 hasta su clausura en 1970. Además de su título en física, fue reclutado para esa posición porque necesitaban a un hombre que fuera, y cito, calmado bajo presión. Esta es La Otra Realidad con José Luis Fernández.
¿Podrán los ovnis sobre Bonnie Bridge ser en realidad naves extraterrestres? ¿O quizá aviones militares clasificados? Mientras los expertos siguen sin hallar respuesta definitiva, en Alemania, científicos prueban un nuevo sistema de cámaras que podría ayudar a identificar extraños fenómenos aéreos. Y la tecnología se creó porque muchos creen que en el país entero es un gigantesco punto álgido de ovnis. Wurzburgo, Alemania, 2021. En la Universidad de Julius Maximilians de Wurzburgo, una investigación anuncia una nueva y emocionante tecnología conocida como Skycam. Skycam es un sistema de seguimiento visual diseñado específicamente para otear el cielo y científicamente identificar ovnis. El proyecto Skycam escanea el cielo y se vale de inteligencia artificial para ello. Es como un filtro que separa lo que reconocemos, como meteoritos, aviones, aves y cosas por el estilo, y cataloga el resto como WAPs, fenómenos aéreos no identificados. Tenemos mucho que aprender de Skycam. Quizás logremos convencer a los escépticos de que sí hay algo. El gobierno alemán está muy interesado en esta tecnología y ya le ha invertido 2,6 millones de euros, una cifra bastante elevada. Es algo representativo porque demuestra que se toman el tema muy en serio y les interesa investigarlo y determinar así si en realidad hay ovnis sobrevolando su país. Pero, ¿por qué está el gobierno alemán tan ansioso por aprender sobre fenómenos aéreos no identificados? Pues resulta que Alemania tiene un problema ovni. Según la Asociación Alemana para la Investigación de OVNIs, en los últimos 50 años se han registrado más de 140.000 reportes de objetos voladores no identificados, de los cuales casi 7.000 siguen desafiando toda explicación. Pero el quizás más famoso incidente ovni alemán fue un avistamiento en masa que tuvo lugar en 1990. En agosto de 1990, hubo una serie de avistamientos durante todo el mes que fueron bastante interesantes, conocidos como las luces de Greifswald. Se veían esferas luminosas sobre el mar Báltico frente a Greifswald. Aquellas luces flotaban, maniobraban y fueron fotografiadas y grabadas por mucha gente, incluyendo varios científicos. Cientos de personas las vieron. Y lo interesante es que no fue un avistamiento breve. Los objetos permanecían en el lugar por 1 hora o más. Y al irse, cuentan los testigos, se veía un fuerte destello de luz que cubría la mayor parte del cielo. El incidente de las luces de Greifswald sigue desconcertando a los expertos, aunque haya ocurrido hace más de 30 años. Pero hubo un avistamiento ovni más reciente en Alemania que tuvo un impacto aún mayor en la nación. En enero de 2014, todo un aeropuerto en Alemania, el aeropuerto de Bremen, estuvo temporalmente cerrado debido al avistamiento de un ovni. Se cancelaron, desviaron o retrasaron una gran cantidad de vuelos, porque a los responsables del control aéreo, obviamente, les preocupaba que hubiese algo misterioso y desconocido volando en espacio aéreo restringido, representando un riesgo para la seguridad de los vuelos. El de Bremen fue un caso importante porque lo vieron los pasajeros, lo vio el piloto y aparecía en el radar. Estaba justo sobre la pista de aterrizaje. Así que la seguridad aérea se vio afectada. El hecho de que se cerrara temporalmente un importante aeropuerto nacional demuestra que, más allá de lo que se piense que sucede, la situación puede generar problemas muy serios.
¿Representan los ovnis una amenaza para la seguridad de Alemania, como sugieren los recientes acontecimientos? De ser así, ¿ayudará el nuevo sistema Skycam a resolver el misterio? Tal vez. Pero Alemania no es la única nación que ahora intenta saber más sobre ovnis. En junio del 2022, la NASA anunció la creación de un nuevo equipo que investigará los fenómenos anómalos no identificados. Se trata de una iniciativa única patrocinada por el gobierno cuyo objetivo es investigar científicamente el fenómeno en lugar de analizarlo a través de inteligencia militar. Eso es inédito. Porque la NASA nunca quiso que se le considerara interesada, mucho menos involucrada en el fenómeno ovni. Ahora todo adquiere mucha más legitimidad. No hay duda de que entramos a una nueva etapa en el estudio de los ovnis. El que se estén realizando estudios científicos por todo el mundo sugiere que dentro de no mucho podremos conocer la verdad sobre el fenómeno ovni, y hay quienes creen que ese día no tarda en llegar, porque cada vez más ellos monitorean nuestras instalaciones nucleares. Base de la Fuerza Aérea Malmstrom, Montana, 16 de marzo, 1967. Durante la madrugada, un soldado patrulla a los alrededores de esta base nuclear altamente resguardada cuando, de pronto, divisa una luz roja brillante flotando en el cielo. La base aérea Malmstrom es donde tenemos muchos misiles balísticos intercontinentales de ojiva nuclear. Y aquella luz roja resplandeciente apareció en la entrada principal. La base entera entró en alerta roja mientras se le informaba del objeto al capitán Robert Salas, el cual se encontraba bajo tierra monitoreando la base. Justo entonces, Salas ve cómo los controles de 10 misiles intercontinentales frente a sus ojos se desconectan uno a uno. Tip, 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 los 10 misiles. Nunca dieron con una explicación científica sobre por qué esos misiles se desconectaron, y esto les preocupó. Al parecer, cuando el capitán Salas envió un equipo a investigar el ovni, este se alejó rápidamente y el sistema de lanzamiento de los misiles volvió a funcionar. Debido a la alarmante naturaleza del encuentro, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea clasificó el incidente de Malmstrom como altamente confidencial. Nuestro gobierno se niega incluso a reconocer que el evento sucedió. Eso aunque los documentos publicados a través de la Ley de Libertad de Información muestran que el incidente sí ocurrió. Y es uno de muchos en los que ovnis se han posado sobre centrales de energía nuclear y emplazamientos de misiles nucleares. Si examinamos con detenimiento las bases de datos de varias organizaciones de ovnis, encontraremos ovnis sobrevolando centrales nucleares, silos para misiles nucleares y vehículos de propulsión nuclear como barcos y submarinos de todo tipo. Para muchos, la idea de que las instalaciones nucleares sean puntos álgidos de encuentros con ovnis es alarmante. Pero por otro lado, algunos expertos sugieren que los extraterrestres no pretenden atacar estas bases militares. Por el contrario, proponen que estos seres de otro mundo solo buscan protegernos de nosotros mismos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el término del siglo XX, en la Tierra se han detonado más de 2.000 artefactos nucleares en la atmósfera superior. Es absurdo. Así que no me parece sorprendente que haya seres alienígenas o extraterrestres interesados en nuestra tecnología nuclear preguntándose, ¿esta gente piensa volarse en pedazos? La verdad es que hay diversos puntos de vista sobre estos aspectos tan álgidos. En cualquier momento es posible que aparezcan pruebas definitivas e irrefutables de la naturaleza de lo que está ocurriendo. Tal vez algo que veamos con un telescopio. O algo sepultado en un antiguo archivero gubernamental. Pero creo que estamos cerca del descubrimiento más emocionante que la humanidad haya hecho.
Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Para Linda, tan importante como revelar la verdad es difundir sus descubrimientos lo más ampliamente posible. Pero cuando intentó publicar su investigación en un libro, fue rechazada por una editorial de Nueva York. Le dije al editor que quería muchas cosas, pruebas en forma de fotos y documentos. Quería un libro que pudiera presentarse ante un tribunal. Y me dijo: estoy muy interesado en publicar tu libro, pero entiende que no hay ninguna posibilidad de que publiquemos esas repugnantes fotografías de animales. Y recuerdo que le dije: mira, son pruebas. Demuestran que no hay huellas. Muestran la ausencia de sangre en los animales. Tengo informes del forense que dicen que se desconoce el método que utilizaron para las incisiones por ningún forense del planeta. Y repitió: asqueroso. ¿Y cuál es siempre mi plan B? Pues encargarme yo misma. Mi madre decidió hacerlo todo ella misma, porque así se haría de la manera correcta. Cuando empezó el libro, se pasó 10 años investigando. No le gusta rendirse hasta conseguir lo que realmente quiere. En 1989, Linda publicó de forma independiente el resultado de su investigación, An Alien Harvest. Fue la primera vez que un periodista de investigación recopilaba la documentación en un libro y detallaba, con más de 300 ilustraciones, mapas, diagramas y documentos que desentrañaban la conexión entre la mutilación animal y la inteligencia no humana. Hoy este libro es muy buscado y citado también. Luego escribí Glimpses en 2 volúmenes que contienen una gran cantidad de pruebas directas, físicas. Creo que esos libros son casi tan importantes como los programas de televisión. Los libros de Linda ofrecían datos sólidos y teorías interesantes, y reunían más de una década de investigaciones sobre extrañas mutilaciones, inexplicables geoglifos y otro misterioso fenómeno que le había llamado la atención: las abducciones extraterrestres. En los años 90, el programa de radio de Art Bell sobre lo paranormal, llamado Coast to Coast AM, tenía 15 millones de oyentes, y Linda Moulton Howe lo consideró el medio perfecto para compartir sus investigaciones. Linda Moulton Howe informa sobre todo tipo de sucesos extraños, cosas inexplicables. Linda, bienvenida. Gracias, Art. Bueno, por primera vez desde mediados de los 70, como dijiste. Las constantes apariciones de Linda, tanto como invitada como presentadora, han durado 28 años, y su presencia en el programa ha sobrevivido a la de Art Bell y al actual presentador George Noory. Todos oímos historias sobre el programa espacial secreto, pero cuando Linda oye historias así, se pone a investigar. Linda, háblanos del programa Apolo. Bueno, es lo más cerca que he estado de alguien que tiene testigos que confirmarían la verdad, que entidades no humanas, amistosas, neutrales y no amistosas, están interactuando con la Tierra, la Luna, Marte y más allá. Y esto ha estado sucediendo durante siglos según filtraciones internas. ¡Wow! Linda dio grandes noticias en la radio y cubrían de todo, desde avistamientos hasta casos de abducción. Cada tema paranormal del que hayas oído hablar, Linda lo cubría en Coast to Coast. Aunque Linda consiguió llegar a millones de oyentes en Coast to Coast, seguía sintiendo que necesitaba tener su propio medio para difundir información directamente al público. En aquel momento lo que me llegaba eran cientos y cientos de cartas que podía leer.
pero me di cuenta de que no tenía ningún medio propio para interactuar con el mundo. Así que dije en voz alta, Earth Files. Yo quiero Earth Files. Así empezó todo. El 28 de noviembre de 1998, Linda lanzó Earth Files como un archivador de sus muchos años de investigación y creó un sitio web para poder compartir los detalles de sus investigaciones. Casi 10 años después, en 2007, creó un canal de YouTube en el que podían presentar en directo sus últimos descubrimientos. Esto es Earth Files, el premiado sitio de noticias que te trae las últimas novedades en ciencia, medio ambiente y archivos secretos. Tiene más de 250,000 seguidores en todo el mundo. Ella escribe el programa, edita, produce e investiga. Es todo ella. Incluso se podría describir Earth Files como su obra maestra, porque va a ser su archivador. Earth Files y Coast to Coast permitieron a Linda llegar a un público mucho más amplio para compartir sus investigaciones. Pero algo aún más valioso es poder escuchar a los espectadores. Antes de disponer de estos medios, Linda era buscada a menudo por personas que afirmaban haber sido abducidas por extraterrestres. Al llegar la década de 1990, recibí una carta de una mujer llamada Linda Porter que enviaba dibujos y era sobre ella entrando en una relación con extraterrestres en la que ellos parecían querer que ella se convirtiera en una especie de portavoz. Linda investigó el relato de Linda Porter y lo incluyó en su libro titulado Glimpses of Other Realities. La historia de Linda Porter es una de las más grandes que Linda Howe haya escrito porque no se trataba de geoglifos ni de una vaca. Así que era esto, un ser humano encontrándose con criaturas de otro mundo, de otra realidad. Fue la primera vez en mi trabajo como periodista de investigación que Linda Porter y otras personas de repente empezaron a hablar conmigo sobre experiencias relacionadas con seres extraterrestres. Venían y me decían, mira los dibujos que hice, esto es lo que vi. El escritor Whitley Strieber se convirtió en uno de los supuestos abducidos más destacados cuando escribió sobre su experiencia en 1987 en su libro Communion. Pero antes de contar su historia al mundo, se la contó a Linda Moulton Howe. Linda es una persona de mente abierta y no te incomoda contarle historias extrañas. Creo que ninguno de los dos profundizó en la cuestión de las abducciones. Cuando nos conocimos en 1986, nadie lo hizo, pero ella no dudó. Solo quería saber más. Al igual que hizo con las mutilaciones y los geoglifos, Linda se sumergió en el fenómeno de las abducciones, y esto la llevó a una enorme revelación. Ya había entrevistado a más de 3,000 personas con síndrome de abducción. Desde el principio me confundieron las diversas descripciones físicas. Reptiles bípedos, seres bípedos grisáceos y rubias nórdicas. Eran hombres blancos altos de 3 metros. Esto es bíblico. Son como gigantes. Los casos que Linda ha analizado nos permiten comprender con mucha más profundidad cuáles son las diferentes razas, motivaciones y programas que existen. La idea de que la humanidad podría ser el objetivo de un excelente programa extraterrestre de algún tipo. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Bueno, muy bien, ahí escuchamos entonces este compendio de noticias que ha preparado la producción de La Otra Realidad Radio, un buen trabajo de Karina González. Y ahora vamos al segundo tema. Esta semana nos centramos mutilación de ganado. ¿Dónde?
en la provincia de Mendoza. Lo escuchamos. Hechos de otras dimensiones. Fenómenos sobrenaturales. Relatos escalofriantes. Sucesos que escapan de un contexto racional. En La Otra Realidad Radio te presentamos Otras Realidades. El hallazgo de una vaca mutilada en General Alvear genera conmoción en la comunidad ganadera. El hecho ocurrió en un campo entre el límite de General Alvear y Real del Padre. Este insólito descubrimiento ha generado enorme preocupación entre el sector ganadero. Lo que ocurrió es que se encontró a un animal, una vaca para ser certeros, mutilada de manera precisa y sin signos de desgarro de carne. Para asombro del propietario del campo, la vaca fue encontrada el lunes por la mañana, donde presentaba un corte perfecto de toda la carretilla de la boca y donde ya no se encontraba la lengua, aún con la boca cerrada. Por otro lado, aclaran que se actuó de una manera extremadamente rápido para que la carne desaparezca. La mujer declaró con voz temblorosa haber visto una criatura bípeda en el lugar, una criatura a la que no tardarían en bautizar como el chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Bueno, muy bien, ahí escuchamos entonces este interesante tema de la mutilación de ganado en la provincia de Mendoza. Aunque mucho no se hable, aunque mucho se trate de esconder, bueno, siempre conseguimos información y nosotros la difundimos aquí en La Otra Realidad Radio. Ya estamos en el final del programa de hoy. Espero que haya sido un programa de su agrado. Gracias a ustedes por estar del otro lado del receptor. Gracias a Dani Hamilton aquí en consola, a Karina González en la producción y a Claudio Trolby que nos puso al aire en Radio 99.9. Yo los espero el próximo miércoles a las 21 horas para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Chao, hasta la semana que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.